que ayer tuvo incluso un pequeño incidente con un congresista de la República, Rimarachín, ¿no? Barachín. Rimarachín, que utilizó frases bastante duras para referirse a Alberto Fujimori, cuando le reclamó no solo la presencia de aquella señora que se suponía, dice él, era esposa de Alberto Fujimori, la señora Catauca. Kataoka, ¿no? Y luego dijo que antes del indulto, Alberto Fujimori tiene que devolver dinero que había sustraído al Estado. Eso es lo que dijo el congresista. Inmediatamente Héctor Becerril exigió el retiro de estas palabras en el Congreso, a lo que accedió justamente el congresista aludido, y se superó el incidente aparentemente. Pero ahora está el congresista Héctor Becerril con nosotros. Muy buenos días, congresista. Bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, Alberto, Augusto. Buenos días. Gustoso estar acá. Muchas gracias. ¿Se superó el incidente? Efectivamente, nosotros lo que hicimos fue ayer hacerle ver a este congresista que esos improperios estaban fuera de lugar, porque entendemos que el indulto humanitario no es un tema político ni debe estar en el Congreso. Tiene sus instancias donde debe discutirse. Y es lamentable que un congresista que ha trabajado toda su vida para el fujimorismo salga a despotricar de esa manera del expresidente Alberto Fujimori. Ahora, congresista Becerril, si utilizamos correctamente la definición de cada palabra que se utiliza, tenemos que saber que efectivamente quien indulta, perdona. Eso es lo que más o menos uno tiene entendido por la definición de esta palabra. Sin embargo, usted acaba de señalar que este no es un asunto político, que además tengo entendido que el doctor Nakazaki ha dicho nadie está pidiendo que se le perdone ni nada por el estilo. Acá no hay una especie de juego de palabras, una cosa media complicada que hace que la gente se confunda aún más de lo que está pasando. No, para dejar las cosas claras, el pedido de el indulto humanitario no es otro tipo de indulto, es por el estado de salud en que se encuentra el expresidente. Él, como todos sabemos, tiene un cáncer diagnosticado el año 97 y corroborado nuevamente por el INEM en un diagnóstico el año 2008. Por eso se está pidiendo este indulto. Ahora, congresista, el tema es que el personaje del que estamos hablando ha sido pues presidente de la República. Y como en tal condición, usted no puede desligar la connotación política que tiene, porque además tiene usted una representación importante de oposición en el Congreso de la República, de tal suerte que tratar de que este asunto se vea estrictamente humanitario no es posible. O sea, usted lo sabe, usted es político, usted está en el Congreso precisamente por ser político y tiene que observar que cualquier decisión que tome el presidente de la República va a tener una reacción y una connotación política. Así lo entendemos, pero nosotros estamos tratando desde un inicio de no politizar más de lo debido este tema. Por eso, cuando se presentó el indulto, ningún congresista de la bancada fuimos a esta petición, lo hizo simplemente la familia. Ahora lo que pasa es que esto se politiza cada día más cuando salen los enemigos del fujimorismo, cuando salen los posibles candidatos a elecciones del 2016 y preocupados dicen desde un inicio, Fujimori si sale, ¿hará campaña política a favor de Keiko Sofía? ¿Alberto Fujimori postulará a la presidencia de la República? Ese tema se politiza en la medida que los políticos tienen terror que Alberto Fujimori salga liberado y piensan que va a ser campaña política. Eso quiero dejar acá totalmente aclarado. Alberto Fujimori no se va a dedicar a la política, va a dedicarse a recuperar su salud que tanto lo necesita. Pero eso no lo dice el expresidente en sus cartas. Bueno. O sea, es que lo que pasa, congresista, usted entenderá que la opinión pública en este tema está bastante sensible. Hay incluso en el propio seno del gobierno, hay sentimientos, como dijo una vez el canciller, hay sentimientos encontrados. Porque una cosa está de no permitir que alguien que está enfermo, en estado grave, o que su enfermedad se agrave con una reclusión, termine muriendo en la cárcel. A nadie. Tanto así que nosotros, inclusive en un momento determinado, hemos
digamos, criticado, en mi caso particular, una expresión que tuvo desafortunada el expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Porque nadie puede desearle, o sea, ni fijarle dentro de ese derrotero, fijarle digamos, un cronograma de vida, ¿no? Es decir, o si va a morir entre 1 o 2 meses, suéltenlo, porque si no, no. Entonces, eso estuvo mal. Sin embargo, usted no puede, pues, dejar de lado que hay opiniones en las que se dice cómo es posible que se le indulte eventualmente cuando él tiene una responsabilidad respecto a haber permitido, cosa que él mismo lo admite, cosas que él habría permitido y no habría neutralizado, que el Grupo Colina, por ejemplo, eliminara a personas que se suponen inocentes, nunca se les ha culpado, nunca se les ha sancionado. Entonces, ¿ese sentimiento a usted le convoca un tipo de reflexión? Sí, nosotros estamos conscientes de que podría haber una responsabilidad política, pero lo que quieren ahora es, por ejemplo, cuando salen a pedir que el expresidente pida perdón, ¿qué hay tras de eso? Están queriendo que una vez que pida perdón, diga, nadie pide perdón por algo que no hizo. Entonces, ahora sí está reconociendo que es autor inmediato de Barrios Altos y La Cantuta. Y sin ir muy lejos. ¿Y no lo es? Obviamente que no lo es. Pero ha sido enjuiciado y ha sido sentenciado por ello. En una sentencia política, que todos lo sabemos, nunca se ha encontrado una sola prueba que... el Poder Judicial que lo juzgó es un poder político, trabajó políticamente. Bueno, para nosotros sí fue una sentencia política. Bueno. Y decía, ayer, por ejemplo, ya salió Arbizú, ¿y qué dice? Como ya firmó, entonces ya está reconociendo su culpabilidad. Eso es todo el tema que le exigen que firme, y estoy completamente seguro que ya acá le van a exigir que pida perdón. Y de ahí que venga una junta de médicos de Estados Unidos. Esta agenda, a la comisión, lo ha puesto Alejandro Toledo. Congresista, a ver. El hecho de que usted niegue o diga adelante lo que puede pasar más adelante, no es porque sea adivino, sino porque sabe que es parte de lo que va a venir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes desconocen el fallo de la sentencia de Alberto Fujimori, y el propio Fujimori dice que es inocente y va a seguir luchando por su inocencia, y lo dicen los hijos de Fujimori, del expresidente Fujimori, y lo dicen los congresistas y los de Fuerza 2011, o sea, y no admiten absolutamente para nada la condena ni la culpabilidad, ¿correcto? Así correcto. De encontrarse grave, como aducen ustedes también, con una enfermedad prácticamente terminal que se está muriendo y solicita el indulto humanitario, a él le correspondería solicitar ese indulto, pues. Y lo hacen los hijos, no corresponde que lo hagan los hijos, le piden que lo haga él se adhiere, él no pide el indulto, se está adhiriendo, por si acaso le han dicho, no digas que tú vas a pedir el indulto, sino tú adhiérete a lo que están pidiendo los hijos, lo que viene a ser algo similar, o sea, siguen siendo los hijos los que están pidiendo el indulto, lo cual, según la comisión, no corresponde, ¿no es cierto? Yo le voy a demostrar, en realidad, que esa aseveración que dicen todos los políticos y enemigos del fujimorismo es completamente mentira. Cuando hablamos de que tiene que tener un cáncer terminal, y usted lo acaba de decir, eso es completamente falso. Hay 3 requisitos para pedir el indulto. Primero es que tenga una enfermedad terminal, lo cual no es el caso del expresidente. Correcto. El segundo es cuando tenga una enfermedad grave, que a consecuencia de incurable... Y que estaría por determinarse con una junta de médicos, ¿correcto? Así es. Entonces, no es necesario que tenga una enfermedad terminal. Correcto. Segundo, y lo que nos llama poderosamente la atención... Las condiciones carcelarias que podrían degenerar también su enfermedad. ¿No? Así es, eso termina. Y que no es el caso en este caso. Ese es el caso y le voy a mostrar por qué. Pero déjeme terminar el tema de la firma. Acá tengo conmigo el reglamento interno de gracias presidenciales. Y es clarísimo e inobjetable en el artículo 16. ¿Qué dice? Dice, la solicitud de gracias presidenciales contendrá los datos del posible beneficiario y firma del solicitante. ¿Quiénes pueden ser los solicitantes? La solicitud podrá ser formulada por el posible beneficiario o en su nombre por un familiar, autoridad, entidad pública, organizaciones o cualquier persona interesada en transmitir la voluntad del solicitante. ¿Dónde dice acá que tiene que firmarlo el beneficiario? ¿Qué más dice seguido de ese concepto? Y no requiere firma del letrado, o sea que no requiere firma del abogado, es lo que dice, completamente. Y acá está la norma. Digo yo, la ministra de Justicia
¿Es ignorante? Yo no creo. Acá hay un claro intencionalidad de que ella está dirigiendo a la comisión. ¿Para qué? Para que pongan cortapisas en el camino, para que Ollantumala no se vea obligado a tomar la decisión final de indultarlo o no, pero que no se olvide Ollanta, por si acaso, que así sus ministros o esta comisión diga lo que diga, el responsable que va a tener que tomar esta decisión va a ser él, y la historia lo va a juzgar a él y no a sus ministros. Congresista Becerril, si el expresidente Alberto Fujimori y su familia y ustedes mismos consideran que ha sido condenado de manera ilegal, arbitraria, ¿no es cierto?, política, ¿por qué, si esa instancia ya se cerró, que es la instancia del Poder Judicial, ¿por qué no han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes? Más que nunca, todos sabemos que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es Diego García Sayán. No, pero perdón, ahí usted sabe que las normas de ese no organismo, una vez que llega una causa peruana, el magistrado de esa nacionalidad se inhibe y deja de participar. Nosotros creemos que él tiene la suficiente injerencia para poder influenciar en esos. Y no hay que olvidar que Diego García Sayán, pues, es el enemigo número 1 del fujimorismo en el país. ¿Por qué no entienden ustedes que hablar de enemigos, porque, bueno, lastimosamente, pues, en nuestro país la lucha y las pugnas políticas se han convertido en algo de odiosidad permanente, ¿no? Entonces acá, en lugar de ser discusiones políticas, ideológicas, dentro de un marco de respeto al contendor o al rival, aquí hay una intestina lucha hasta por el poder, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que todo el mundo sea enemigo de Fujimori. Mire, yo le puedo demostrar con los hechos que yo con Fujimori en el año 90 me reunía en varias oportunidades, y ahí tengo los documentos gráficos, ¿no? Y conversaba con él. Posteriormente Fujimori cambia de posición por estas influencias que ustedes no quieren reconocer tampoco, ¿eh? O sea, esto es que es real. La influencia, pues, de Montesinos y compañía, que lo lleva a un derrotero que yo estoy seguro que el propio Fujimori se arrepiente ahora no haber hecho caso a su hija Keiko de expulsar a Montesinos en su momento. Correcto. Entonces lo lleva, y hoy Fujimori paga las consecuencias de toda esa acción que hizo Montesinos y compañía. Eso está históricamente claro. Pero ahora viene la pregunta. ¿Cómo confían ustedes en que el presidente Ollanta les va a otorgar el indulto al señor Fujimori, el indulto humanitario, si hace pocos días se acaba de activar 5 procesos más del llamado proceso de extradición ante la justicia chilena, para que se autorice eventualmente, más uno que ya estaba por el tema de los diarios Chicha, que serían 6, abrirle procesos a Alberto Fujimori acá en el país? Inicialmente, cuando el presidente Ollanta invita a la familia a que pidan el indulto humanitario, nosotros creímos sinceramente que había la predisposición del presidente de dar este indulto. Pero luego, a la luz de los hechos, cómo se han venido sucediendo, ahora cada vez tenemos menos esperanza de que esto se dé. Ahora, por ejemplo, sí. el día de ayer, si me permite, Sí. luego de que ya ha pedido ilegalmente de la comisión de que el expresidente firme ese pedido de indulto, sale la ministra y que dice, analizarán veracidad y argumento de solicitud. Y sale a filtrar fotografías que tomó en la celda de Alberto Fujimori, aprovechando que él estaba en la clínica, en la última operación que le hicieron, y esas fotografías las comienza a filtrar y declaran ahora en la República de que tiene 800 metros cuadrados, por ejemplo, cosa totalmente y con toda seguridad, y yo lo puedo garantizar bajo mi honor, que eso es mentira. Pero usted está también afirmando algo que no es correcto. Dígame. Usted dice, en la celda, lo acaba de decir, ¿no? En la celda de Alberto Fujimori, hasta las autoridades de este gobierno, anterior gobierno, y yo he hablado con algunos fujimoristas, porque no todos los fujimoristas pueden ser cuestionados, hay fujimoristas muy respetables, ¿no es cierto? Así es. Han dicho que efectivamente no es una celda, es decir, Fujimori no está metido, es un departamento. no está en un cuarto con barrotes, no está viviendo sobre una cama de cemento, ¿no? Él tiene unos ambientes que son propios, digamos, que se estableció en su momento para respetar, pues, justamente, ¿no?, la dignidad de una persona.
de una persona, cualquiera sea su rango. Entonces, Alberto Fujimori no está pues en una celda. Yo le explico, si me A ver, permite. a ver. Como en toda cárcel del país, Alberto Fujimori tiene un cuartito, la gente lo llama un taller de pintura y piensan que es un inmenso local de un taller. Tiene un cuartito donde pinta, y pinta casualmente por una medida de tratamiento de la depresión que tiene. En toda penal del país hay sus ambientes donde hacen sus talleres los presos. Eso es la comparación de ese cuartito de pintura. Segundo, tiene un tópico. Toda la cárcel del Perú tiene un tópico. Y más aún, en el penal donde está Fujimori no hay ni siquiera una ambulancia. Y no hay que olvidar que la parte del cáncer tiene otros problemas de salud. Y tanto que hablan de que tiene una sala comedor y tanta cosa, con absoluta claridad y certeza, yo he estado ahí, les puedo decir, tiene una salita donde recibe a los que visitamos. Ahí come y ahí cocina. Y aparte de eso, su cuarto. Palabra de honor, no tiene otro ambiente más. Pero ¿cómo él va a cocinar si está enfermo? A ver, es otro tema que él no... está postrado. No, un momentito, no está postrado en cama. ¿Quién ha dicho a usted que los enfermos de cáncer tienen que estar postrados? Bueno, ustedes han mostrado una fotografía. Hay enfermos de cáncer que trabajan, que viven, que trabajan. ¿Sí? Digamos las cosas bastante serenas. Está bien. La foto que se mostró, ¿no? Que dicho sea de paso fue impropia, porque por la dignidad del propio Fujimori no tenían que haber difundido esa foto, ¿no? Que la hizo Carlos Raffo, que la hizo no sé quién, ya es otro asunto ya. Pero ahí se le nota una persona bastante afectada, está en cama, no es que él está caminando. Esa fotografía es parte del legajo médico, es cuando él estaba trasladándose, casualmente, cuando se agravó su enfermedad. Acá, ¿quién ha dicho que él está con un cáncer terminal? O una persona que tiene cáncer que no puede trabajar. Hay muchas personas que yo conozco ahorita que tienen cáncer y están yendo a sus trabajos, están manteniéndose en vida, porque es parte también de su recuperación. Se ha hablado también de la posibilidad de que se dicte una norma, claro, eso usted sabe perfectamente como legislador, que no se puede dictar una norma con nombre propio, por lo tanto, la posibilidad de dictar una norma para que Alberto Fujimori salga con arresto domiciliario permanente, no es posible. No, ni se está pidiendo eso tampoco. No, lo sé que no se está pidiendo, pero le digo, porque han surgido incluso la propia doctora Lourdes Flores Nano había sugerido eso. Así es. Me pareció sorprendente porque ella es abogada. Así es. Y no se puede dar leyes con nombre propio. Entonces, el tema es si eventualmente el presidente Ollanta, tomando en cuenta los informes técnicos médicos exactos, resuelve políticamente, porque la decisión es política, pues usted no hace una decisión estrictamente lineal, resuelve políticamente, decir que se le otorgue el indulto humanitario al señor ante la solicitud presentada, ¿quién garantiza? Porque usted sabe que cuando hay enfermedad de cáncer también hay milagros de Dios, ¿no es cierto? Hay gente que he visto casos ahí de indultados que... Crucial se recuperó. Espinosa, el que se robó Espinosa la plata también. del CIS, lo indultó Alan García, y hoy es un hombre sano completamente, ¿no? Y sin ningún problema. Muchos casos. Entonces, indultados y que son mañana milagros, le digan, son milagros, por eso. ¿qué impediría, le pregunto, usted que es el legislador de Fuerza 2011, ¿dónde está escrito, en qué promesa, en qué juramento, en qué documento formal, informal, que diga, a mí me indultan, pero yo decido no participar en política? ¿Dónde está eso? No está escrito, ni tampoco Y usted no puede tampoco asumir No. la voluntad del presidente Fujimori, o sea, usted no la puede asumir. Si mañana él se decide ingresar a la política... Yo he conversado muchas veces con el expresidente Alberto Fujimori, y él lo tiene claro. El indulto humanitario que está pidiendo, como digo, es para recuperar su salud. Y él, por lo menos, ha garantizado de que no va a incursionar en política, ni apoyando a una candidatura de Keiko, peor aún, tratando de postular él a la presidencia. ¿Eso se lo ha dicho usted? Es la palabra de él. Bajo juramento, digamos. Es la palabra de él, y yo confío en su palabra. Ah, bueno, y ese es otro tema. Así Usted es. confía Bueno, en su decía, palabra. pero que era peruano y era japonés, porque postula al Senado japonés también, ¿no? O sea, Esos son los mitos que... no es mito, No, señor, que por favor. se han ¿De qué creado. mito estamos No, hablando? ahí sí, Él era el último samurái que fue a... Cosita, usted sabe que eso... No, Todos pues. sabemos cómo fue el tema. Él, Todos sabemos, no. Él nació en el lo país sabemos. y fue inscrito en el COSECI de Japón, y eso le dio la doble nacionalidad. Así es simple. No, ya está bien, pues, pero que usted diga que es un mito, no, porque es una realidad que él mismo lo comunicó al país, lo hizo por escrito, utilizó al señor Carlos Raffo además para recrear por qué él postulaba
al Senado, ¿no? A la dieta japonesa. Pero en fin, esas son ya, digamos, del pasado. Así es. Cosas del pasado. Ahora bien, usted, como dice, ha hablado con Alberto Fujimori. Desde el punto de vista emocional de él, de su estado anímico, ¿usted lo encuentra muy, muy afectado emocionalmente? Porque la persona que me han dicho los psiquiatras y los psicólogos que hacen retratos o autorretratos, por lo general, el que está en un extremo grado de depresión transmite en su dibujo y en todas sus cosas esos signos de depresión. Pero en la autorretrato de Fujimori en acuarela o en óleo, él aparece sonriendo, sí, alegre, y más joven de lo que se supone. En su momento, el expresidente estuvo sumamente deprimido. Ahí fue cuando bajó cerca de 15 kilos de peso. Luego, eso ha ido superándolo, y actualmente puedo decir, con la expectativa que haya de este indulto, lo veo bastante mejorado en el tema de la depresión que tiene. Está mejor que antes. No ha superado totalmente la depresión, pero vemos que va en camino. Y eso nos preocupa mucho, porque cuando hay una expectativa, como en este caso, del indulto, y de ser negativo, claramente va a ser devastador para la salud del paciente. Ahora, un indulto ya significa que él sale eventualmente, ¿cierto? Aparte de los procesos que le están abriendo nuevamente, están pidiendo, ¿no? Que es otra cosa. Pero alguien me dijo del fujimorismo, no estoy autorizado a mencionar su nombre, pero me dijo, se está contemplando la posibilidad de que Alberto Fujimori, una vez que reciba el indulto, viaje a un país, puede ser Japón o Estados Unidos, para hacerse un tratamiento más a profundidad. Eso significaría, ¿cómo se interpretaría? ¿Un viaje por razones médicas o un autoexilio? ¿Cómo sería? Yo desconozco en realidad esa voluntad del expresidente, bueno que lo pregunte. Pero sin embargo, permítame decirle algo. Acá, yo creo que si es por su salud, no tendría que viajar a ningún país del mundo. Y acá discrepo totalmente con lo que dijo el expresidente Toledo, que tendría que venir médicos de Estados Unidos o de Europa acá al país. Tanto menosprecia a los médicos del país, él cree que acá en el país no se puede diagnosticar un cáncer. No, sí, creo que ese es el tema. Sí se puede diagnosticar un cáncer. Lo que pasa es que están pues muy, ¿no? Los sentimientos están muy encontrados. Entonces hay médicos que yo he hablado que dicen, sí tiene cáncer, y otros que dicen, no tiene cáncer. O sea, hay médicos también que opinan así, claro. Pero tiene que irse a los médicos que son especialistas en cáncer bucal. Ahí se tiene que ir básicamente a lo que digan los médicos del instituto. El INEN. No sé. Ellos son especialistas. Y no hay que olvidar que ellos han diagnosticado el año 97 y rubricado en 2008 que tiene cáncer a la lengua.